Desde el primer momento en que llegas al mundo, empiezas a formar una idea sobre el dinero, aunque no lo notes. No importa si creciste en un entorno donde el dinero escaseaba o en uno donde parecía no faltar nunca. Todo lo que viste, escuchaste y sentiste durante tu infancia fue moldeando, poco a poco, la manera en la que hoy piensas, sientes y actúas frente al dinero. El problema es que casi nadie se detiene a cuestionar esas creencias. Simplemente las adoptamos como si fueran verdades absolutas. Sin darnos cuenta, repetimos patrones financieros que no elegimos conscientemente. Y ahí está el punto clave. Puedes estudiar, tomar cursos, leer libros o incluso ganar más dinero, pero si no transformas tu forma de pensar, tus resultados seguirán siendo los mismos. Por eso, antes de hablar de inversiones, ahorro o estrategias financieras, hay que hablar de algo más profundo, de ti. De tu mentalidad, de tus creencias, de lo que piensas que mereces y de cómo te relacionas con el dinero en tu día a día. Porque el dinero no es solo números en una cuenta bancaria. Es emoción, es percepción, es historia personal. ¿Te has preguntado por qué hay personas que, justo cuando están a punto de mejorar económicamente, toman decisiones que las hacen retroceder? ¿O por qué alguien puede ganar bien y aún así terminar siempre sin nada? Incluso hay quienes sienten culpa por ahorrar o miedo por invertir. Esto no tiene que ver con falta de inteligencia ni con falta de oportunidades. Tiene que ver con una programación mental que, muchas veces, asocia el dinero con cosas negativas. Miedo, escasez, culpa o incluso conflicto. Tal vez creciste escuchando frases como el dinero no alcanza, los ricos son malas personas o mejor conformarse con lo que hay. Aunque no haya habido mala intención detrás de esas palabras, dejaron una huella. Y si no haces algo para cambiarlas, seguirán influyendo en tus decisiones, incluso cuando tengas oportunidades reales de avanzar. La mayoría de las personas no tiene problemas financieros porque gane poco. El verdadero problema es que no sabe gestionar lo que tiene. Vive sin un rumbo claro, sin objetivos financieros definidos y sin educación práctica sobre el dinero. Gasta por impulso, se endeuda para llenar vacíos emocionales y confía en que algún día algo externo cambiará su situación. Pero la realidad es esta. Ningún ingreso será suficiente si no sabes administrarlo. Y ninguna estabilidad financiera se sostiene si no hay orden interno. El dinero, en el fondo, solo potencia lo que ya eres. Si eres desorganizado, el dinero amplificará ese caos. Si eres disciplinado, se convertirá en una herramienta poderosa. Por eso, este camino no empieza con cuánto ganas, sino con cómo piensas. Se trata de tomar decisiones más conscientes, más alineadas con la persona que quieres ser y con la vida que deseas construir. Otro error común es creer que el dinero es la meta final. Muchas personas piensan que alcanzar cierta cantidad en su cuenta bancaria resolverá todo. Pero el dinero, por sí solo, no tiene propósito. Es simplemente un medio. Una herramienta. Una energía neutral que amplifica tus valores, tus hábitos y tu forma de ser. Si eres una persona generosa, el dinero te permitirá dar más. Si eres egoísta, solo reforzará ese comportamiento. El dinero no cambia quién eres, lo deja en evidencia. Por eso, ponerlo como el centro de tu vida es un error. No es el destino, es el vehículo. Y como cualquier vehículo, necesita dirección, cuidado y un conductor consciente. Cuando entiendes esto, dejas de usar el dinero de forma impulsiva o para competir con otros. Empiezas a utilizarlo con estrategia, con propósito. Dejas de perseguirlo desesperadamente y comienzas a dirigirlo. No necesitas ser millonario para tener libertad. Necesitas claridad, orden y decisiones firmes. Y eso no depende de tu sueldo, sino de tu nivel de conciencia y de las acciones que tomas cada día. Aquí no vas a encontrar promesas de riqueza rápida ni fórmulas mágicas. Tampoco teorías complicadas que suenan bien pero que no sirven en la vida real. Lo que vas a descubrir es educación financiera práctica, directa y transformadora. A lo largo de este contenido, vas a conocer principios fundamentales que no te enseñan en la escuela ni en la universidad.
Principios que no solo tienen que ver con números, sino con mentalidad, hábitos, disciplina y visión a largo plazo. Son reglas que influyen en tu vida quieras o no. La diferencia es que, cuando las entiendes, puedes empezar a jugar a tu favor. Cada uno de estos principios tiene un objetivo claro: ayudarte a cambiar tu forma de pensar, construir mejores hábitos y tomar decisiones más inteligentes con tu dinero. Algunos te van a incomodar, otros te van a abrir los ojos. Pero todos tienen el potencial de cambiar tu presente y tu futuro si decides aplicarlos. No importa en qué punto te encuentres hoy. Tal vez estás endeudado, tal vez apenas llegas a fin de mes o quizás ya tienes cierto avance. Siempre existe un siguiente nivel. Y ese nivel no se alcanza por suerte, se alcanza con conocimiento, disciplina y acción. Pero sobre todo, se alcanza con una decisión: dejar de sobrevivir y empezar a construir. Dejar de reaccionar y empezar a planificar. Dejar de actuar por impulso y empezar a actuar con intención. Tienes el poder de transformar tu realidad financiera, sin importar tu pasado, tus errores o tu situación actual. El dinero no te castiga ni te premia. Simplemente responde a las decisiones que tomas todos los días. Cuando entiendes esto, dejas de sentirte víctima de las circunstancias y comienzas a asumir el control. El dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta. Deja de ser un enemigo o un salvador, y pasa a ser un reflejo de quién eres. Este proceso es, en el fondo, un viaje hacia adentro. Un ejercicio de honestidad contigo mismo. Porque al final, lo que realmente cambia tu vida no es lo que sabes, sino lo que haces con ese conocimiento. Estás a punto de adquirir herramientas que la mayoría de las personas nunca llega a comprender. Pero ese conocimiento solo tendrá valor si decides aplicarlo. Porque aprender sin actuar no transforma nada. Este es tu momento. Es el punto de partida para una nueva forma de pensar, de decidir y de vivir. Una nueva relación con el dinero. Una nueva historia. Y esa historia comienza ahora. Ley número 1. El dominio sobre tu dinero. La mayoría de las personas vive en un constante desorden financiero. No porque así lo deseen, sino porque nunca aprendieron a tomar el control. Existe una creencia muy común: pensar que todo se soluciona ganando más. Pero la realidad es otra. Si no sabes dirigir el dinero, este desaparece sin hacer ruido, poco a poco, gasto tras gasto, decisión tras decisión. Y lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera sabes en qué se fue. Ese es el primer gran error: no puedes mejorar lo que no entiendes, ni puedes proteger lo que no supervisas. Si hoy no tienes claridad sobre cuánto gastas, en qué lo gastas y qué te impulsa a hacerlo, estás dejando tu vida financiera al azar. Y el azar casi nunca construye estabilidad. Dar el primer paso hacia una mejor relación con el dinero no significa aumentar tus ingresos. Significa comprender lo que ya tienes. Observar cómo lo utilizas y reconocer qué tipo de decisiones estás tomando con ello. Porque incluso con recursos limitados, una persona puede construir equilibrio si aprende a gestionar con inteligencia. Todo comienza con una palabra clave: conciencia. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que llevar un control de gastos era algo tedioso, restrictivo o incluso innecesario. Como si organizar el dinero fuera señal de carencia. Pero en realidad es todo lo contrario. Tener un control claro de tus finanzas es una muestra de poder personal. Es decirle a tu dinero: yo decido hacia dónde vas. El dinero no es solo papel o números digitales. Es una representación de tu energía, de tu tiempo, de tus decisiones. Cada vez que gastas, estás eligiendo el tipo de vida que estás construyendo. Y si no eres consciente de esas elecciones, terminas viviendo una realidad que nunca planeaste. Cuando comienzas a organizar tus finanzas, no estás limitando tu libertad, estás recuperándola. Pasas de la confusión a la claridad. Y con claridad, llega el control. Imagina por un momento que tu dinero es como un equipo que trabaja para ti. Si no le das instrucciones claras, ese equipo se dispersa, pierde fuerza y no logra resultados. Pero si lo diriges con intención,
cada recurso empieza a cumplir una función específica. Eso es exactamente lo que hace un buen presupuesto. Le da orden, dirección y propósito a cada ingreso que recibes. La mayoría de las personas vive en piloto automático. Reciben dinero, cubren lo urgente, gastan en lo que desean y esperan que al final sobre algo. Pero vivir así es vivir reaccionando, no construyendo. Y si tú no tomas decisiones conscientes, alguien más lo hará por ti. La publicidad, la presión social, las emociones del momento. Entonces, ¿cómo empiezas a recuperar el control? El primer paso es sencillo, pero poderoso. Registra absolutamente todo lo que gastas. Durante un periodo de tiempo, anota cada salida de dinero, sin excepciones. No importa si es algo pequeño o aparentemente insignificante. Todo suma. Este ejercicio no es para juzgarte, es para conocerte. Para ver con claridad lo que antes pasaba desapercibido. Porque cuando entiendes en qué gastas tu dinero, también empiezas a entender en qué estás invirtiendo tu vida. Muchos se sorprenden al hacer esto por primera vez. Descubren gastos innecesarios, pagos automáticos que olvidaron, compras impulsivas. Pero, sobre todo, descubren patrones. Y el dinero siempre sigue patrones. La diferencia es que, cuando los haces visibles, puedes decidir si mantenerlos o cambiarlos. Una vez que tienes esa claridad, llega el siguiente paso: organizar. No necesitas conocimientos avanzados. Solo necesitas estructura. Divide tu dinero en categorías simples. Por ejemplo, lo esencial para vivir, lo que te ayuda a crecer y lo que te permite disfrutar. Lo esencial cubre lo básico: vivienda, comida, transporte, servicios. El crecimiento incluye ahorro, inversión y aprendizaje. Y el disfrute es ese espacio donde también puedes darte gusto sin culpa. Porque el problema no es disfrutar del dinero. El problema es hacerlo sin control. Cuando no hay orden, el placer se convierte en preocupación. Pero cuando planificas incluso lo que disfrutas, ese gasto deja de ser un problema y se convierte en parte de tu equilibrio. Una herramienta útil es asignar porcentajes a cada categoría. No tiene que ser perfecto. Es solo una guía inicial. Lo importante es que empieces a decidir en lugar de improvisar. Si hoy no puedes ahorrar mucho, comienza con poco. Si aún no puedes invertir, empieza aprendiendo. El progreso financiero no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo constante. Cada decisión que tomas con tu dinero es como una semilla. Y con el tiempo, esas semillas generan resultados. No subestimes los pequeños cambios. Sostenidos en el tiempo, transforman por completo tu realidad. Otro punto clave es reducir la dependencia de la fuerza de voluntad. No confíes en motivarte todos los días. Crea sistemas. Automatiza lo que puedas: pagos, ahorro, incluso inversión si ya estás en ese punto. Lo que se automatiza deja de depender de tu estado emocional y empieza a funcionar de forma constante. El control financiero no es una prisión. Es una herramienta de tranquilidad. Te permite vivir sin ansiedad, sin incertidumbre constante. Te da la seguridad de saber que tienes un plan, que no estás improvisando tu vida. Y cuando logras ese orden, algo cambia dentro de ti. Recuperas una sensación de control que quizás habías perdido. Dejas de sentir que el dinero te domina y comienzas a usarlo como lo que es, una herramienta a tu servicio. Pero hay algo más importante aún. Este proceso no solo impacta tu vida. Impacta a quienes te rodean. Tu forma de manejar el dinero se convierte en ejemplo. Demuestra que es posible vivir con intención, con disciplina y con equilibrio, incluso en un entorno donde el desorden es lo común. Ese ejemplo tiene un valor enorme. Porque inspira, porque enseña, porque abre caminos. Y todo empieza con una decisión: tomar el control. No necesitas esperar el momento ideal. No necesitas herramientas complejas. Puedes empezar hoy mismo, con lo que tienes. Un cuaderno, una nota en tu celular, cualquier medio que te permita observar tu realidad financiera sin filtros. Empieza a registrar. Empieza a entender.
Empieza a decidir. Hazlo por ti. Porque mereces vivir con claridad. Porque mereces tranquilidad en tus finanzas. Porque mereces dejar de reaccionar y empezar a construir. El cambio comienza en el momento en que decides que tu dinero ya no va a dirigir tu vida, porque ahora eres tú quien toma el mando. Ley número 2. El valor que te das a ti mismo. Durante mucho tiempo se ha repetido la idea de que los ingresos dependen únicamente del esfuerzo, la inteligencia o el talento. Y sí, esos factores influyen, pero no son toda la historia. Hay algo más profundo que muchas veces pasa desapercibido. Tu capacidad de generar dinero está directamente relacionada con cómo te percibes a ti mismo. Puedes tener habilidades, trabajar duro e incluso estar preparado, pero si en el fondo sientes que no mereces más, terminarás limitándote. Sin darte cuenta, rechazarás oportunidades, aceptarás menos de lo que vales o evitarás situaciones donde podrías crecer. No porque no puedas, sino porque, en tu interior, no te lo permites. Aquí entra una de las leyes más poderosas del crecimiento financiero. El dinero que llega a tu vida suele estar alineado con el valor que tú crees tener. No el valor que otros ven en ti, ni el que podrías tener en teoría, sino el que tú realmente aceptas en lo más profundo. Tu identidad financiera está formada por todas esas ideas que tienes sobre ti en relación al dinero. Se refleja en pequeños detalles. ¿Te cuesta poner precio a tu trabajo? ¿Te incomoda hablar de dinero? ¿Sientes culpa cuando ganas más que otros? ¿Te da miedo cobrar lo justo? Esas reacciones no son casualidad. Son señales de lo que crees merecer. Si te ves como alguien que apenas puede ir sobreviviendo, tus decisiones van a sostener esa realidad. Pero si empiezas a verte como alguien capaz de crecer, de aportar valor y de prosperar, tu forma de actuar cambia. Y cuando cambias tu forma de actuar, cambian tus resultados. Esto no es magia. Es coherencia interna. Tu mente siempre busca actuar de acuerdo a lo que cree que eres. Si piensas que no eres suficiente, actuarás desde la duda. Si empiezas a creer que puedes más, actuarás con mayor seguridad. Y esa seguridad se nota, en cómo hablas, en cómo negocias, en cómo te presentas ante el mundo. El gran error es querer mejorar los resultados sin transformar la identidad. Es como intentar avanzar con el freno puesto. Puedes hacer todo bien por fuera, pero si por dentro sigues dudando de tu valor, algo siempre te va a detener. Ese autosabotaje puede tomar muchas formas: gastar sin control, postergar decisiones importantes, elegir mal a las personas con las que trabajas o simplemente dejar pasar oportunidades que podrían cambiar tu rumbo. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Por eso, este cambio no empieza afuera. Empieza dentro. Empieza por cuestionar esas voces internas que te dicen: eso no es para mí, no soy capaz, ya es muy tarde. Esas frases no son verdades absolutas. Son creencias que has repetido tanto que parecen reales. Pero en el fondo, muchas nacieron de experiencias pasadas, comentarios de otros o momentos de inseguridad. Y mientras no las enfrentes, seguirán actuando como un límite invisible. Entonces, ¿cómo cambias esa programación? Primero, necesitas darte cuenta de que estás pensando realmente sobre el dinero y sobre ti mismo. Hazte preguntas incómodas. ¿Qué siento cuando alguien gana mucho dinero? ¿Me genera admiración o rechazo? ¿Qué pienso cuando tengo dinero disponible? ¿Lo disfruto o me genera ansiedad? Tus respuestas van a revelar mucho más de lo que imaginas. El siguiente paso es prestar atención a tu diálogo interno. Las palabras que usas contigo mismo importan. Cuando dices "no puedo pagarlo", estás cerrando opciones. Pero si lo transformas en "¿cómo puedo lograrlo?", abres posibilidades. No es solo un cambio de frase, es un cambio de enfoque. Lo mismo ocurre cuando subestimas tu valor. En lugar de pensar "no soy suficiente", empieza a preguntarte "¿qué puedo mejorar para elevar mi nivel?". Ese tipo de preguntas te mueve hacia adelante, no te deja estancado. Otro factor clave es tu entorno. Las personas con las que te rodeas influyen más de lo que crees.
Si estás en un ambiente donde crecer es criticado, donde el éxito incomoda o donde siempre se habla desde la queja, será difícil avanzar. Pero si te rodeas de personas que buscan superarse, que invierten en sí mismas y que ven el crecimiento como algo natural, tu mentalidad comienza a expandirse. Ver a otros lograr lo que tú deseas deja de parecer imposible y empieza a sentirse alcanzable. Ahora, hay algo importante. La confianza no aparece antes de actuar. Se construye actuando. Cada vez que tomas una decisión valiente, fortaleces tu identidad. Cuando cobras lo justo, te estás reconociendo. Cuando inviertes en aprender, te estás diciendo que vales ese crecimiento. Cuando dejas de aceptar lo que no te suma, estás elevando tu estándar. Son pequeñas acciones, pero repetidas en el tiempo, cambian completamente la forma en que te ves. También puedes usar la visualización como herramienta. No como fantasía, sino como entrenamiento mental. Dedica unos minutos al día a imaginarte actuando con seguridad, manejando dinero con tranquilidad, tomando decisiones sin miedo. Al principio puede sentirse extraño, pero con la repetición, tu mente empieza a familiarizarse con esa versión de ti. Y cuando algo se vuelve familiar, deja de ser intimidante. Eso sí, entender tu valor no significa esperar resultados sin esfuerzo. Significa reconocer que eres capaz de generar valor y que tienes derecho a recibir por ello. Significa quitar la culpa del dinero ganado con honestidad. Porque el dinero bien generado no le quita nada a nadie. Al contrario, te permite vivir mejor, ayudar más y tener mayor impacto. El verdadero problema no es el dinero. Es la relación que tienes con él. Si lo ves como algo negativo, siempre habrá conflicto. Pero cuando cambias esa percepción, el dinero deja de ser una lucha constante y se convierte en una herramienta que fluye contigo. Al final, esto no se trata solo de autoestima. Se trata del permiso que te das para crecer. Nadie más puede hacerlo por ti. Nadie va a venir a decirte ya estás listo. Esa validación tiene que salir de ti. Si tú no confías en tu valor, será muy difícil que otros lo hagan. Pero cuando empiezas a actuar desde esa certeza, todo cambia. Cambia cómo trabajas, cómo te comunicas, cómo eliges. Dejas de buscar aprobación y empiezas a moverte desde una seguridad interna. Y esa seguridad es lo que marca la diferencia. Mereces tener una relación sana con el dinero. Mereces sentirte capaz, tranquilo y en control. Pero ese cambio empieza cuando decides verte de otra manera. Empieza hoy. Observa lo que piensas. Ajusta tu lenguaje. Mejora tu entorno. Toma decisiones que te acerquen a la persona que quieres ser. Porque tus ingresos no solo reflejan lo que haces, reflejan cuánto te permites recibir. Y la verdad es esta, puedes permitirte mucho más de lo que hoy estás aceptando. Tu potencial es mayor que tus dudas. Tu valor es mayor que tus miedos. Y todo comienza en el momento en que decides elevar la forma en que te ves a ti mismo. Ahí empieza tu verdadera transformación financiera. Ley número 3. El arte de gastar con inteligencia. Durante mucho tiempo se ha instalado una idea bastante simplista, que la falta de dinero es únicamente consecuencia de ganar poco. Pero la realidad es más incómoda y, al mismo tiempo, más reveladora. No se trata solo de cuánto entra a tu bolsillo, sino de lo que haces con eso que ya tienes. Hay personas que aumentan sus ingresos, aún así, siguen sintiéndose ahogadas. ¿Por qué? Porque sus gastos crecen al mismo ritmo, o incluso más rápido. Es como correr en una cinta. Te esfuerzas, avanzas, pero sigues en el mismo lugar. Sin estabilidad, sin ahorro, sin progreso real. La diferencia entre alguien que construye una vida financiera sólida y alguien que vive al límite no está en el salario. Está en la forma en que administra cada decisión de gasto. Y aquí aparece una de las reglas más importantes y menos respetadas del dinero, la ley del gasto inteligente. Cada vez que pagas algo, no solo estás comprando un producto o servicio. Estás tomando una decisión que refleja tus prioridades, tu mentalidad y hasta tu estado emocional. El problema es que muchas de esas decisiones no son conscientes.
Mucha gente gasta para llenar vacíos internos. Compran cuando están estresados, aburridos, tristes o influenciados por lo que ven en redes o en su entorno. Buscan sentirse mejor por un momento, aparentar cierto nivel o simplemente escapar de una emoción incómoda. Ese tipo de gasto es peligroso porque es automático. Primero actúas y después te justificas. Me lo merezco, no pasa nada, luego lo arreglo. Y así, poco a poco, se va formando un patrón que termina afectando tu tranquilidad financiera. El problema es que esa satisfacción dura muy poco. Pero las consecuencias, no. No hay compra que compense la angustia de no llegar a fin de mes. No hay gusto que valga la presión constante de vivir endeudado o preocupado por el dinero. Y aún así, muchas personas repiten ese ciclo sin darse cuenta. Ahora, gastar de forma inteligente no significa vivir limitado ni dejar de disfrutar. No se trata de eliminar todo lo que te gusta. Se trata de decidir con claridad. Significa que cada salida de dinero responde a un propósito. Que no estás reaccionando a impulsos, sino actuando con intención. Cuando haces esto, tu relación con el dinero cambia por completo. Dejas de sentirte controlado y empiezas a tomar el mando. Para aplicar esta forma de pensar en la práctica, puedes apoyarte en un sistema simple pero poderoso, basado en 3 pilares fundamentales. 1. Lo esencial, lo que sostiene tu vida. Aquí entran todos los gastos básicos: vivienda, comida, transporte, salud, educación. Son necesarios, sí, pero eso no significa que deban quedar fuera de revisión. Muchas personas pagan más de lo necesario por comodidad, costumbre o falta de análisis. Mantienen un estilo de vida que en realidad no necesitan y que les genera presión constante. Optimizar estos gastos no es castigarte. Es liberar recursos. Es tomar decisiones más conscientes para vivir con menos carga y más margen de acción. 2. Tu futuro, lo que construyes desde hoy. Este es el punto donde la mayoría falla. Se suele pensar que el ahorro es lo que sobra, pero la verdad es otra: el ahorro es lo que decides separar primero. Si esperas a que sobre algo, probablemente nunca ocurra. Ahorrar e invertir es un acto de compromiso contigo mismo. No importa si es poco al inicio. Lo importante es la constancia. Porque cada cantidad que apartas es una semilla. Y las semillas, con tiempo y disciplina, crecen. Aquí entra un concepto clave: el interés compuesto. No es algo complicado ni mágico, pero tiene un efecto poderoso. Hace que lo pequeño, con el tiempo, se vuelva significativo. Pero solo funciona si eres constante. Si no construyes este hábito, estarás siempre atrapado en el presente, resolviendo lo urgente y postergando lo importante. 3. El disfrute, vivir bien, pero con conciencia. Este es el punto donde muchas personas se confunden. Creen que para tener control financiero deben eliminar todo placer. Y eso no solo es falso, también es insostenible. El dinero también está para disfrutarlo. Pero la clave está en cómo lo haces. El placer consciente es aquel que eliges, planificas y puedes sostener sin afectar tu estabilidad. Es un gusto que suma, no que te deja con culpa después. Puede ser un viaje, una salida, un capricho, pero decidido desde la tranquilidad, no desde la ansiedad. La diferencia es simple: cuando eliges con intención, disfrutas más. Cuando actúas por impulso, pagas 2 veces, con dinero y con estrés. Vivir bajo esta ley no significa volverte rígido. Significa volverte consciente. Significa dejar de gastar en automático y empezar a construir con cada decisión. Porque cada gasto es como una semilla: o aporta a tu crecimiento o debilita tu estabilidad. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar a prestar atención. Un ejercicio sencillo que puede cambiar tu perspectiva es revisar tus gastos recientes. Mira en qué has usado tu dinero durante el último mes. Sin culparte, sin justificarte. Solo observa. Pregúntate: ¿cuánto de esto era realmente necesario? ¿Cuánto fue por impulso? ¿Cuánto se repite constantemente?
Esa claridad es poderosa. Porque lo que no ves, no lo puedes cambiar. Después, clasifica tus gastos en las 3 áreas: lo esencial, tu futuro y tu disfrute. Y empieza a hacer ajustes poco a poco. No se trata de eliminar todo lo que te gusta, sino de darle su lugar correcto. También puedes apoyarte en herramientas simples, una app, una hoja de cálculo o incluso un cuaderno. Pero más importante que la herramienta es la disciplina. Con solo dedicar unos minutos a la semana para revisar tus finanzas, empiezas a ganar algo que no tiene precio: claridad. Y cuando tienes claridad, tomas mejores decisiones. Y cuando tomas mejores decisiones, tu vida cambia. Al final, no es cuestión de cuánto ganas. Es cuestión de cómo decides usarlo. Puedes tener ingresos altos y seguir estancado, o ingresos modestos y avanzar con firmeza. Todo depende de tus hábitos. Cada vez que eliges gastar con inteligencia, estás construyendo una base más sólida. Estás comprando algo más grande que cualquier objeto: tranquilidad, control y libertad. Y esa libertad no se mide solo en dinero. Se mide en opciones, en paz mental y en la capacidad de vivir sin estar constantemente preocupado por el mañana. Ese es el verdadero objetivo. Y comienza con algo tan simple y tan poderoso como aprender a decidir mejor en qué gastas hoy. Ley número 4. El poder del interés compuesto. La mayoría de las personas comete un error silencioso pero muy costoso: subestimar el impacto de las pequeñas decisiones diarias. Vivimos en una cultura que premia lo inmediato, lo rápido, lo espectacular. Muchos esperan ese golpe de suerte que cambie todo de un día para otro. Pero la realidad financiera funciona bajo reglas muy distintas. La verdadera riqueza no nace de acciones impulsivas ni de momentos aislados de esfuerzo intenso. Se construye paso a paso, con disciplina, paciencia y constancia. Y es ahí donde entra una de las fuerzas más poderosas que existen: el interés compuesto. Este principio no es solo una fórmula matemática, es una forma de pensar. Es entender que los resultados extraordinarios no vienen de hacer algo enorme una vez, sino de hacer cosas pequeñas de manera constante durante mucho tiempo. Es el arte de acumular, de dejar que el tiempo trabaje a tu favor. En términos simples, el interés compuesto ocurre cuando el dinero que generas comienza a producir más dinero, y ese nuevo dinero también empieza a generar ganancias. Es como una bola de nieve: al principio es pequeña, pero a medida que avanza, crece cada vez más rápido. Lo interesante es que al inicio casi no se nota. Los avances parecen lentos, incluso insignificantes. Y aquí es donde la mayoría falla, se desespera, pierde la motivación y abandona. Pero quienes entienden este proceso saben que la clave está en resistir esa fase inicial. Porque después de cierto tiempo, el crecimiento deja de ser lineal y se vuelve exponencial. Imagínalo así: si decides invertir una pequeña cantidad cada mes, tal vez en los primeros meses no veas grandes cambios. Pero si mantienes ese hábito durante años, el resultado puede ser completamente transformador. No porque hiciste algo extraordinario, sino porque fuiste constante cuando otros se rindieron. Y lo más interesante es que este principio no solo aplica al dinero. Funciona en todos los aspectos de la vida. 1. Leer un poco cada día puede convertirte en alguien con un conocimiento sólido en pocos años. 2. Hacer ejercicio de forma regular mejora tu salud de manera acumulativa. 3. Cuidar tus relaciones constantemente fortalece vínculos duraderos. Todo lo que haces repetidamente, para bien o para mal, se multiplica con el tiempo. Aquí hay una verdad incómoda: muchas personas sobreestiman lo que pueden lograr en unos días, pero subestiman lo que pueden construir en 5 o 10 años. Por eso empiezan con entusiasmo, no ven resultados rápidos y terminan abandonando. Pero si quieres resultados reales, necesitas cambiar esa mentalidad. Esto no se trata de velocidad, se trata de dirección y consistencia. Ahora, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida financiera de forma práctica? Primero, deja de depender de la fuerza de voluntad y empieza a crear sistemas. Uno de los más efectivos es el ahorro automático.
En cuanto recibas ingresos, separa un porcentaje antes de gastar. No lo dejes para después. Trátalo como una obligación contigo mismo. No importa si es poco al inicio. Puede ser un 5%, un 10% o incluso menos. Lo importante es crear el hábito. Porque un pequeño ahorro constante siempre supera a grandes esfuerzos ocasionales. Segundo, da el paso hacia la inversión. Muchas personas creen que invertir es solo para quienes tienen mucho dinero, pero es exactamente al revés. Invertir es lo que permite construir riqueza. Cuando inviertes, tu dinero deja de depender únicamente de tu trabajo y empieza a trabajar por ti. Un error común es esperar el momento perfecto, tener más dinero, más conocimiento o mejores condiciones del mercado. Pero ese momento casi nunca llega. Y mientras esperas, pierdes lo más valioso que existe en este proceso, el tiempo. Porque si hay algo que realmente potencia el interés compuesto, no es la cantidad de dinero, es el tiempo que le das para crecer. Empezar temprano, aunque sea con poco, siempre será más poderoso que empezar tarde con mucho. Eso sí, invertir no significa hacerlo a ciegas. Necesitas entender en qué estás poniendo tu dinero. Infórmate, aprende, pregunta, pero no uses eso como excusa para quedarte paralizado. Puedes mejorar sobre la marcha, ajustar tu estrategia y crecer en el proceso. El mayor riesgo no es equivocarte, es no hacer nada. Cada día que pasa sin que pongas tu dinero a trabajar es una oportunidad perdida. Es tiempo que no vuelve. Es crecimiento que no ocurrió. Cuando comprendes esto, te das cuenta de algo clave. Tu futuro financiero no depende de un evento extraordinario, sino de decisiones pequeñas que repites todos los días. La fórmula es simple, pero poderosa. 1. Ahorra de forma automática. 2. Invierte con criterio. 3. Reinvierte tus ganancias. 4. Evita el consumo impulsivo. 5. Mantén la constancia. No necesitas saberlo todo. Necesitas empezar. Las personas que logran estabilidad y libertad financiera no son las que hicieron una sola gran jugada. Son las que tomaron cientos, incluso miles de decisiones correctas a lo largo del tiempo. Porque al final, el dinero no crece por suerte. Crece por hábitos. Tienes dos caminos, seguir esperando el momento ideal o decidir que el momento es ahora. Puedes seguir gastando todo lo que ganas o empezar a construir, poco a poco, algo que te dé libertad. Cada día cuenta. Cada decisión suma. Cada pequeño paso importa más de lo que crees. Empieza hoy. Porque el futuro no se construye mañana, se construye con lo que haces ahora. Ley número 5. La educación financiera como hábito permanente. Hay una realidad que muchas personas prefieren ignorar. Lo que no entiendes sobre el dinero termina costándote caro. Y no se trata de pequeñas pérdidas, sino de oportunidades que desaparecen, decisiones mal tomadas y años de esfuerzo desperdiciados. En el mundo financiero, la ignorancia no es neutral. No es simplemente no saber. Es una desventaja constante que juega en tu contra sin que te des cuenta. Cada vez que no comprendes cómo funcionan los intereses, las deudas, las inversiones o los activos, estás tomando decisiones a ciegas. Y tomar decisiones a ciegas, tarde o temprano, pasa factura. Por eso existe una regla clave que marca la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados: nunca dejar de aprender sobre dinero. Porque el entorno cambia, las oportunidades evolucionan y las reglas del juego financiero no son estáticas. Si tú no creces al mismo ritmo, te quedas atrás. Así de simple. Ahora bien, aprender no significa acumular información sin sentido. No se trata de memorizar conceptos complicados ni de volverte un experto teórico. Se trata de cambiar tu forma de pensar. Cada vez que lees sobre finanzas, escuchas experiencias de otras personas o te expones a nuevas ideas, algo empieza a transformarse dentro de ti. Empiezas a ver el dinero de otra manera. Entiendes riesgos que antes ignorabas. Detectas oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Es como si acortaras el camino. Lo que a alguien le tomó años aprender,
tú puedes absorberlo en días o incluso en horas. Te ahorras errores, evitas tropiezos y avanzas con más claridad. Pero aquí está el punto clave: aprender sin aplicar no sirve de nada. Es como leer una receta y nunca cocinar. Puedes entender los pasos, pero nunca sabrás realmente cómo hacerlo hasta que lo intentes. La educación financiera real ocurre cuando conviertes el conocimiento en acción. Lees algo, lo pruebas, obtienes resultados, aprendes, mejoras. Ese ciclo es el que genera crecimiento verdadero. Cada libro que lees, cada decisión que analizas, cada conversación con alguien que sabe más que tú, se convierte en una herramienta. Y mientras más herramientas tengas, mejores decisiones tomas. El conocimiento no te hace rico automáticamente, pero te hace más inteligente al actuar. Te protege de errores, te vuelve más estratégico y te prepara para los momentos difíciles. Entonces, la pregunta es: ¿cómo desarrollas este hábito de aprendizaje constante? Empieza por algo simple: incorpora el aprendizaje a tu rutina diaria. No necesitas horas. Con 10 o 15 minutos al día es suficiente si eres constante. Lee sobre dinero, negocios o desarrollo personal. Escucha contenido educativo mientras te desplazas. Toma notas. Reflexiona. Pero no te quedes solo en consumir información. Cuestiónate. 1. ¿Por qué estoy gastando en esto? 2. ¿Qué podría hacer mejor con este dinero? 3. ¿Qué hábito financiero me está frenando? Estas preguntas te obligan a pensar, y pensar te hace crecer. Otro factor clave es tu entorno. Las personas con las que te rodeas influyen más de lo que imaginas. Si estás constantemente rodeado de quejas, excusas y mentalidad de escasez, tu forma de pensar se contamina. Empiezas a ver límites en lugar de oportunidades. En cambio, si te conectas con personas que buscan crecer, que invierten, que crean, tu mentalidad se expande. Empiezas a elevar tus estándares sin darte cuenta. Y no necesitas tener acceso directo a expertos. Hoy puedes aprender de mentores a través de libros, audios o contenido digital. Nunca ha sido tan fácil acceder a conocimiento valioso. Otro punto fundamental: aprende de tus errores. Todos cometemos fallos financieros. Gastos innecesarios, decisiones impulsivas, inversiones equivocadas. Pero la diferencia está en cómo reaccionas ante eso. Puedes ignorarlo y repetirlo, o puedes analizarlo. Pregúntate: 1. ¿Qué me llevó a tomar esa decisión? 2. ¿Qué no sabía en ese momento? 3. ¿Qué haré distinto la próxima vez? Cuando haces esto, conviertes el error en aprendizaje. Y ese aprendizaje se vuelve poder. Muchos de los que hoy tienen éxito financiero han perdido dinero antes. Han fallado. Han aprendido a la fuerza. Pero en lugar de rendirse, usaron esas experiencias como impulso. El error no es el problema. El problema es no aprender de él. También es importante entender que no tienes que hacerlo todo solo. Hay personas que ya recorrieron el camino que tú quieres recorrer. Escucharlos, leerlos, estudiarlos, puede ahorrarte años de prueba y error. Cada vez que aprendes de alguien con más experiencia, estás acelerando tu propio proceso. Y hoy ya no hay excusas. El acceso a información es enorme. Lo único que marca la diferencia es quién decide usarla. Puedes tener el mejor libro frente a ti, pero si nunca lo abres, no cambia nada. El conocimiento solo tiene valor cuando se aplica. Por eso, cada día cuenta. Cada minuto que inviertes en aprender es una inversión en tu futuro. Y ese conocimiento también se acumula, también crece, también se multiplica. De hecho, entender cómo funciona el dinero puede ser incluso más poderoso que el dinero mismo. Porque cuando sabes lo que haces, reduces riesgos, aumentas oportunidades y tomas el control. La educación financiera no es algo que se logra una vez y ya está. Es un proceso continuo. Es una decisión diaria. El dinero evoluciona. Los mercados cambian. Las oportunidades se transforman. Y si tú no evolucionas con ellos, te quedas vulnerable.
Pero si eliges aprender constantemente, si mantienes tu curiosidad activa y te adaptas, empiezas a jugar con ventaja. Empiezas a tomar decisiones con criterio, con visión, con seguridad. Y eso cambia todo. Al final, la mayoría de las personas no fracasa porque le falten oportunidades. Fracasa porque no está preparada para aprovecharlas. Prepararte es tu responsabilidad. Decide convertirte en alguien que aprende, que aplica y que mejora continuamente. Porque lo que no sabes puede costarte años de vida, pero lo que aprendes puede darte una libertad que no tiene precio. Ley número 6. El arte de multiplicar tu dinero. Cómo hacer que el dinero crezca por sí mismo. Si realmente quieres avanzar en tu vida financiera, necesitas entender una verdad incómoda pero poderosa. Trabajar más duro no es suficiente. Puedes esforzarte al máximo todos los días y aún así quedarte estancado si no sabes cómo hacer que el dinero crezca. La diferencia real no está en cuánto trabajas, sino en cómo utilizas lo que ganas. La mayoría de las personas vive atrapada en un modelo que parece normal, pero que en realidad es limitado: cambiar tiempo por dinero. Trabajas, te pagan. No trabajas, no ganas. Es un ciclo que parece lógico, pero tiene un problema evidente: tu tiempo es finito. No puedes duplicarte. No puedes trabajar 30 horas al día. Y eso significa que tus ingresos también tienen un techo. Ahora, aquí es donde todo cambia. Cuando empiezas a entender cómo funciona la multiplicación del dinero, dejas de depender únicamente de tu esfuerzo físico o de tu tiempo. Empiezas a construir algo más inteligente, sistemas que generan ingresos incluso cuando tú no estás trabajando. Eso significa que el dinero puede seguir creciendo mientras duermes, mientras descansas o incluso mientras estás disfrutando tu vida. Y no, esto no es fantasía. Es una estrategia real que muchas personas aplican, pero que pocos entienden a fondo. Todo comienza con una base simple, pero transformadora: entender la diferencia entre lo que te hace ganar dinero y lo que te lo quita. Un activo es algo que te genera ingresos. Un pasivo es algo que genera gastos. Parece obvio, pero la mayoría se confunde aquí. Muchas personas creen que están construyendo riqueza, cuando en realidad están acumulando obligaciones. Compran cosas que parecen importantes o de valor, pero que no les generan ningún retorno. Por ejemplo, tener algo que solo consume dinero mes a mes no te acerca a la libertad financiera, aunque se vea bien por fuera. En cambio, algo que te genera ingresos constantes, aunque sea poco al inicio, sí está construyendo tu futuro. Por eso, cada decisión que tomes con tu dinero debería responder a una sola pregunta: ¿esto me acerca o me aleja de la libertad financiera? Si empiezas a pensar así, tu forma de gastar, ahorrar e invertir cambia por completo. El siguiente nivel es construir fuentes de ingreso que no dependan directamente de tu presencia. Esto no significa dejar de trabajar. Significa trabajar con inteligencia. Significa dedicar tiempo y esfuerzo a crear algo que luego continúe funcionando sin que tengas que intervenir constantemente. Puede ser una inversión, un proyecto digital, un sistema automatizado o cualquier mecanismo que genere valor de forma continua. La idea es clara: trabajar una vez, pero cobrar múltiples veces. Y aquí entra un concepto aún más potente: la escalabilidad. Hay actividades que solo te pagan una vez por tu tiempo. Pero hay otras que pueden multiplicar tus ingresos sin exigir más esfuerzo proporcional. Imagina esto: si ayudas a una persona, ganas una vez. Pero si creas algo que pueda ayudar a cientos o miles, tu impacto y tus ingresos crecen sin que tengas que repetir el mismo trabajo una y otra vez. Eso es lo que marca la diferencia entre sobrevivir y construir riqueza real. Ahora bien, algo importante: no necesitas grandes cantidades de dinero para empezar. Muchos se frenan porque creen que primero deben tener mucho capital. Error. Lo que necesitas al inicio no es dinero en exceso, sino claridad. Necesitas intención. Necesitas dirección. Incluso con recursos limitados puedes comenzar. Puedes invertir pequeñas cantidades, aprender habilidades nuevas o iniciar proyectos que con el tiempo se conviertan en activos.
Lo importante no es cuánto tienes hoy, sino qué haces con eso. Porque si gastas todo lo que ganas, siempre estarás en el mismo lugar. Pero si decides separar una parte para construir, invertir y crecer, estás cambiando tu destino. Eso sí, hay algo que no puedes evitar en este proceso: la paciencia. La multiplicación del dinero no funciona de inmediato. No es algo que explota de la noche a la mañana. Funciona como una siembra. Primero plantas. Luego cuidas. Y recién después cosechas. Al inicio, los resultados son pequeños. A veces incluso parecen insignificantes. Pero si mantienes la disciplina, si no abandonas, si sigues tomando buenas decisiones, el crecimiento llega. Y cuando llega, se nota. Por eso, la constancia siempre vale más que la emoción momentánea. No necesitas hacer algo espectacular una vez. Necesitas hacer lo correcto muchas veces. Otro punto crítico es aprender a identificar los falsos activos. Vivimos en un entorno donde constantemente nos venden cosas como si fueran inversiones, cuando en realidad solo son gastos disfrazados. No todo lo que parece valioso realmente lo es. Antes de tomar cualquier decisión, detente y analiza. ¿Esto me genera dinero o solo satisface un deseo momentáneo? Porque muchas veces no estás invirtiendo, estás justificando un impulso. En cambio, cuando inviertes en algo que puede generarte ingresos o mejorar tu capacidad de producirlos, estás construyendo un activo real. Y finalmente, hay algo que lo sostiene todo: tu mentalidad. No puedes crear abundancia si sigues pensando como alguien que solo busca sobrevivir. Necesitas cambiar tu enfoque. Dejar de ver el dinero solo como algo que se gasta, y empezar a verlo como una herramienta que se utiliza para crecer. Empieza a hacerte preguntas diferentes. 1. ¿Cómo puedo hacer que este dinero trabaje por mí? 2. ¿Cómo puedo transformar mi tiempo en algo que siga generando valor? 3. ¿Cómo puedo convertir mis habilidades en ingresos constantes? Estas preguntas cambian tu forma de actuar. Y cuando cambias tu forma de actuar, cambian tus resultados. Porque al final, el verdadero cambio ocurre cuando dejas de depender únicamente de tu esfuerzo y comienzas a construir sistemas que trabajen contigo. En ese momento, el dinero deja de ser algo que persigues, y empieza a ser algo que construyes. Y cuando logras eso, tu vida financiera y tu libertad cambian para siempre. Ley número 7. El poder de la paciencia financiera. Vivimos en un mundo que nos empuja a querer todo de inmediato. Resultados rápidos, recompensas instantáneas, satisfacción sin espera. Todo parece diseñado para que no tengamos que ser pacientes. Pero hay una verdad incómoda que muchos evitan: la riqueza real no se construye con prisa, se construye con constancia. El crecimiento financiero no depende de qué tan rápido avanzas, sino de qué tan firme te mantienes en el camino correcto. No es una carrera de velocidad, es una maratón donde gana quien no abandona. Las personas que entienden esto juegan con una ventaja enorme, usan el tiempo a su favor mientras otros luchan contra él. Uno de los mayores enemigos del progreso económico es la gratificación instantánea. Ese impulso de querer comprar ahora, disfrutar ahora, aparentar ahora. Es lo que lleva a muchas personas a gastar sin pensar, a endeudarse por cosas innecesarias o a abandonar planes importantes por caprichos momentáneos. Y aunque en el momento se siente bien, el costo aparece después: estrés, deudas y frustración. Cada decisión impulsiva tiene un precio oculto. Cuando eliges el placer inmediato sobre un objetivo a largo plazo, estás sacrificando tu futuro sin darte cuenta. Por eso, aprender a esperar no es debilidad, es inteligencia. Saber decir no por ahora es lo que te permite decir sí a cosas mucho más grandes después. Construir riqueza exige una visión de largo plazo. Significa tener metas claras, avanzar paso a paso y resistir distracciones. Cuando adoptas esta mentalidad, todo cambia. Ahorrar deja de parecer aburrido y se convierte en una herramienta de poder. Invertir deja de ser miedo y se transforma en estrategia. Y renunciar a ciertos gastos deja de doler,
porque entiendes que estás comprando algo mucho más valioso, libertad. La paciencia no es quedarse quieto ni resignarse. Es actuar con inteligencia mientras el tiempo hace su trabajo. Pero aquí hay algo clave que muchos pasan por alto. El dinero no solo se maneja con lógica, también con emociones. Muchas decisiones financieras no nacen de la necesidad, sino de la ansiedad, la comparación o el deseo de validación. Comprar para sentirte mejor, para encajar o para demostrar algo, es más común de lo que parece. El problema es que esas emociones son pasajeras, pero sus consecuencias no. La satisfacción dura poco, pero la deuda o el arrepentimiento pueden quedarse mucho tiempo. Por eso, desarrollar autocontrol emocional es una habilidad financiera fundamental. Pregúntate antes de gastar. ¿Realmente lo necesito o solo lo quiero ahora? ¿Esto me acerca a mis objetivos o me aleja de ellos? Entrenar la paciencia es un proceso. No ocurre de un día para otro, pero puedes empezar con acciones simples. Por ejemplo, darte unos días antes de hacer una compra impulsiva. O separar un pequeño porcentaje de tus ingresos apenas los recibes, antes de gastarlos. Son decisiones pequeñas, pero repetidas en el tiempo crean resultados enormes. Cada vez que eliges actuar con disciplina en lugar de impulso, estás fortaleciendo tu carácter. Y ese carácter, con el tiempo, se convierte en uno de tus mayores activos. Porque mientras otros reaccionan, tú decides. Mientras otros gastan por emoción, tú avanzas con estrategia. Esa diferencia, aunque parezca mínima al inicio, con los años se vuelve abismal. Una forma práctica de aplicar esta ley es automatizar tus finanzas. Configura transferencias automáticas hacia tus ahorros o inversiones. Así reduces la dependencia de la fuerza de voluntad, especialmente en momentos de debilidad. No se trata de confiar en que siempre harás lo correcto, sino de diseñar un sistema que lo haga por ti. También es útil entender el impacto acumulativo de tus decisiones. Un gasto pequeño e innecesario diario puede parecer insignificante, pero al sumarlo durante meses o años, se convierte en una cantidad considerable. Ahora imagina ese mismo dinero invertido con disciplina, el resultado cambia completamente. Aquí entra en juego una de las fuerzas más poderosas en las finanzas, el crecimiento progresivo a lo largo del tiempo. Cuando combinas paciencia con decisiones inteligentes, los resultados se multiplican de forma sorprendente. No existen atajos sostenibles hacia la riqueza. Muchas personas caen en la trampa de buscar dinero rápido, inversiones milagrosas o fórmulas mágicas. Y en la mayoría de los casos, terminan perdiendo más de lo que ganan. Lo sólido toma tiempo, pero también es lo que perdura. La verdadera estabilidad financiera se construye con hábitos, disciplina y visión. Y hay una satisfacción única en ver cómo, con los años, todo ese esfuerzo empieza a dar frutos. No por suerte, no por casualidad, sino porque hiciste lo correcto de manera consistente. El tiempo puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. Todo depende de cómo lo uses. Si te mantienes firme, incluso cuando los resultados no son inmediatos, estás creando una base que no se derrumba fácilmente. Una riqueza construida con paciencia no solo es más estable, también te da algo más importante: tranquilidad, claridad y control sobre tu vida. Porque al final, no se trata solo de tener más dinero. Se trata de vivir sin urgencia, sin presión constante, tomando decisiones desde la calma y no desde la desesperación. Quédate con esta idea: no necesitas correr desesperadamente. Necesitas avanzar sin desviarte. Cada pequeña decisión cuenta. Cada paso suma. La disciplina supera al talento. La visión supera al impulso. Y la paciencia, cuando se combina con estrategia, termina venciendo incluso al paso del tiempo. Así es como se construye una vida financiera sólida, decisión a decisión, día tras día. Ley número 8. La protección del capital. Cuando se habla de dinero, la mayoría de las personas se obsesiona con una sola cosa: ganar más. Invertir mejor, multiplicar ingresos, encontrar nuevas oportunidades. Pero hay un error silencioso que puede destruir todo ese esfuerzo en cuestión de segundos:
no proteger lo que ya has construido. De nada sirve avanzar si no sabes defender tu progreso. La protección del capital no es una señal de miedo, es una muestra de inteligencia. Es entender que el camino financiero no solo está lleno de oportunidades, también de riesgos inevitables, enfermedades, accidentes, crisis económicas, errores humanos. No puedes evitarlos todos, pero sí puedes prepararte para que no te destruyan. Quien protege bien su dinero no se frena, al contrario, avanza con más seguridad, con más claridad y con menos estrés. Porque sabe que, incluso si algo sale mal, no perderá todo. Para construir una base sólida, hay 3 pilares que no puedes ignorar: los seguros, el fondo de emergencia y la prevención consciente. Primero, los seguros. Muchas personas los ven como un gasto innecesario, algo que ojalá nunca se use. Pero justamente ahí está su valor. Un seguro no es dinero perdido, es una red de protección. Es lo que evita que una situación inesperada, como un problema de salud, un accidente o un daño material, se convierta en una catástrofe financiera. Imagínalo así: puedes pasar años construyendo estabilidad, pero un solo evento fuerte puede derrumbarlo todo si no estás cubierto. Tener un seguro adecuado, ya sea de salud, vida, vivienda o vehículo, dependiendo de tu situación, es una decisión estratégica, no emocional. Segundo, el fondo de emergencia. Este es tu salvavidas financiero. No es opcional, es obligatorio si quieres tener control real sobre tu dinero. Es ese respaldo que te permite enfrentar momentos difíciles sin caer en deudas o sin tener que vender tus activos en el peor momento. Un buen fondo de emergencia debería cubrir varios meses de tus gastos básicos. ¿Por qué? Porque la vida no avisa. Puedes perder tu fuente de ingresos, enfrentar un gasto inesperado o atravesar una situación crítica. Y en esos momentos, lo último que necesitas es tomar decisiones desesperadas. Cuando tienes este respaldo, tu forma de actuar cambia. No entras en pánico. No tomas decisiones impulsivas. Tienes margen para pensar, analizar y actuar con inteligencia. Tercero, la prevención consciente. Aquí es donde entra tu mentalidad. Proteger tu capital no es solo reaccionar, es anticiparte. Es preguntarte constantemente: ¿qué podría salir mal y cómo puedo reducir ese riesgo desde hoy? Esto incluye acciones simples pero poderosas: no depender de una sola fuente de ingresos, revisar bien los contratos que firmas, controlar el uso de tus tarjetas, proteger tu información financiera, planificar tus gastos y evitar decisiones apresuradas. La mayoría de las pérdidas no ocurren por mala suerte, sino por descuidos. Y esos descuidos, en muchos casos, se pueden evitar. Hay una regla clave que debes grabarte: no pongas en riesgo lo esencial por algo que solo deseas. Esto significa que nunca deberías comprometer tu estabilidad por una oportunidad que parece atractiva pero es incierta. Si necesitas usar tu fondo de emergencia para invertir, no estás invirtiendo con inteligencia, estás apostando. Si te endeudas para aparentar un estilo de vida que no puedes sostener, estás priorizando el ego sobre tu seguridad. La verdadera libertad financiera no se trata solo de crecer, sino de saber qué proteger y cuándo arriesgar. Existe una gran diferencia entre ser valiente y ser imprudente. El valiente analiza, calcula, se prepara. El imprudente actúa sin pensar y espera que todo salga bien. Y en temas de dinero, esa diferencia cuesta caro. Cada decisión financiera debería tener un equilibrio: avanzar, sí, pero sin exponerte innecesariamente. Porque no se trata solo de subir rápido, sino de no caer cuando algo inesperado ocurra. Quien cuida su base puede construir mucho más alto. Pero quien descuida su base, vive siempre al borde del colapso. Y hay algo más que muchas veces se subestima: proteger tu dinero también protege tu tranquilidad. Saber que estás preparado te da una paz mental enorme. Dejas de vivir con el miedo constante a que cualquier problema te derrumbe. Dejas de depender de otros. Tomas decisiones desde la calma, no desde la urgencia. Esa tranquilidad también es riqueza. Finalmente,
Debes entender que proteger tu capital no es algo que haces una sola vez. Es un hábito continuo. Tu vida cambia, tus ingresos cambian, tus responsabilidades cambian, y tus estrategias también deben hacerlo. Revisa periódicamente tu situación. Pregúntate con honestidad: ¿estoy preparado para una emergencia? ¿Tengo respaldo suficiente? ¿Mi familia estaría protegida si algo pasa? ¿Estoy concentrando demasiado riesgo en un solo lugar? Las respuestas a esas preguntas definen la fortaleza de tu estructura financiera. Porque al final, proteger es tan importante como crecer. De hecho, muchas veces es lo que hace posible el crecimiento. Solo quien tiene una base firme puede tomar riesgos inteligentes. Solo quien está cubierto puede avanzar sin miedo. Y solo quien entiende esta ley logra construir una riqueza que no solo aumenta, sino que se mantiene en el tiempo. Ley número 9. La generosidad estratégica. Durante mucho tiempo, la generosidad se ha visto únicamente como un valor moral, algo bueno que se hace por otros. Pero hay una dimensión mucho más profunda que pocas personas comprenden. La generosidad, cuando se practica con inteligencia, también es una poderosa herramienta de crecimiento personal y financiero. No se trata simplemente de dar, sino de saber cómo, cuándo y por qué hacerlo. La verdadera esencia de esta ley está en aportar desde la conciencia. Es decir, no dar por impulso, por presión social o por culpa, sino hacerlo con intención clara y con propósito. Cuando entiendes esto, la generosidad deja de ser un acto aislado y se convierte en una estrategia que impulsa la abundancia en tu vida. Porque dar, bien hecho, no te resta, te expande. Muchas personas viven con la idea de que si dan, se quedan con menos. Pero esa forma de pensar nace del miedo a la escasez. Cuando cambias esa mentalidad y comienzas a ver el dinero, el conocimiento y las oportunidades como algo que fluye, entiendes que cada aporte que haces abre nuevas puertas. No se trata de esperar algo a cambio de inmediato. Se trata de comprender que el valor que entregas regresa, muchas veces de formas inesperadas: conexiones, oportunidades, aprendizajes, crecimiento personal. Dar es participar activamente en el intercambio de valor. Ahora bien, hay algo clave que debes entender: ser generoso no significa descuidarte a ti mismo. Uno de los errores más comunes es caer en el autosacrificio. Personas que ayudan constantemente, pero a costa de su propia estabilidad. Eso no es generosidad inteligente, es desgaste. Y con el tiempo, ese desgaste se convierte en frustración, resentimiento o incluso problemas económicos. La generosidad estratégica parte desde un principio claro: primero estabilidad, luego contribución. No puedes dar desde el vacío. No puedes ayudar de forma sostenible si tú mismo estás en crisis. Por eso, aprender a poner límites también es una forma de generosidad contigo mismo. Dar desde la abundancia, no desde la carencia. Esa es la diferencia. Además, es importante entender que no solo se da dinero. Hay muchas formas de generar impacto. Puedes aportar con tu tiempo, con tus conocimientos, con tus ideas, con tu experiencia o incluso con tus conexiones. A veces, una conversación a tiempo puede cambiar el rumbo de alguien. Un consejo bien dado puede evitar errores costosos. Una recomendación puede abrir una oportunidad que transforme una vida. Y lo interesante es que muchas de estas formas de dar no requieren grandes recursos, pero sí requieren atención, intención y disposición. Cuando te conviertes en una persona que aporta valor constantemente, empiezas a construir algo muy poderoso: reputación, confianza y relaciones. Eso es capital invisible, pero extremadamente valioso. Otro punto clave es aprender a elegir bien dónde y con quién ser generoso. No todas las personas valoran lo que reciben. No todas están listas para aprovechar una oportunidad. Y no todos comparten tus principios. Por eso, ser estratégico también implica tener criterio. Así como alguien analiza dónde invertir su dinero para obtener mejores resultados, tú también puedes decidir dónde tu aporte tendrá mayor impacto. No se trata de ayudar a todos indiscriminadamente,
sino de dirigir tu energía hacia donde realmente puede generar cambio. Una acción bien dirigida puede tener un efecto multiplicador enorme. También hay un aspecto más profundo en todo esto: la generosidad le da sentido a la riqueza. Porque acumular dinero sin propósito termina siendo vacío. En cambio, cuando lo utilizas para contribuir, para crear oportunidades o para mejorar la vida de otros, tu relación con el dinero cambia completamente. Deja de ser solo un recurso y se convierte en una herramienta de transformación. Ser generoso, en un entorno donde muchas personas solo piensan en sí mismas, es una forma de liderazgo. Es demostrar que confías en tu capacidad de generar valor, que no necesitas aferrarte con miedo y que entiendes que el crecimiento real también incluye a los demás. Una práctica simple pero muy efectiva es destinar un porcentaje de tus ingresos para dar. No importa si es poco al inicio. Lo importante es crear el hábito. Puede ser un 1%, un 5% o lo que esté dentro de tus posibilidades. Ese pequeño acto, repetido en el tiempo, cambia tu mentalidad. Dejas de verte como alguien que solo recibe y comienzas a verte como alguien que contribuye. Y ese cambio de identidad es poderoso. Dar también te enseña a soltar. A confiar en que no necesitas controlar todo para sentirte seguro. A entender que el flujo del valor no se detiene cuando compartes, sino que se fortalece. Con el tiempo, esa confianza reemplaza al miedo. Y cuando dejas de tomar decisiones desde la escasez, empiezas a actuar desde la abundancia. Finalmente, la generosidad estratégica no solo mejora tu situación financiera, también transforma quién eres. Te convierte en alguien que construye, que suma, que genera impacto. Y esa forma de ser, sostenida en el tiempo, abre puertas, crea oportunidades y atrae relaciones valiosas. Porque el mundo, tarde o temprano, reconoce a quienes aportan sin vaciarse, a quienes ayudan con inteligencia y a quienes entienden que al elevar a otros, también se elevan a sí mismos. Ahí es cuando dar deja de ser un acto puntual, y se convierte en una forma de vivir. Y vivir así, es una de las formas más auténticas de riqueza. Ley número 10. La ley del entorno financiero. Existe una fuerza que influye en tu vida económica más de lo que imaginas, y lo hace de forma silenciosa, casi invisible. No grita, no impone, pero moldea cada una de tus decisiones, tu entorno. Muchas personas creen que manejan su dinero de manera totalmente lógica, como si cada gasto o inversión fuera el resultado de un análisis frío y racional. Pero la realidad es distinta. Tus decisiones financieras están profundamente influenciadas por lo que ves, escuchas y repites todos los días. Las personas con las que convives, las conversaciones que tienes, los hábitos que observas, el contenido que consumes, todo eso va construyendo, poco a poco, tu forma de pensar sobre el dinero. Si estás rodeado de personas que gastan sin pensar, que viven al límite de sus ingresos, que se endeudan para aparentar o que ven el dinero solo como una herramienta para satisfacer impulsos, lo más probable es que, sin darte cuenta, termines adoptando ese mismo comportamiento. No es falta de disciplina. Es influencia. Los seres humanos aprendemos por imitación. Normalizamos lo que vemos constantemente. Y si lo que ves a diario es desorden financiero, eso se convierte en tu estándar, aunque en el fondo sepas que no es lo correcto. Por eso esta ley es tan poderosa. Tu entorno define lo que consideras normal, y lo que consideras normal define tus resultados. Ahora, imagina el escenario opuesto. Te rodeas de personas que hablan de crecimiento, que piensan en el largo plazo, que invierten, que construyen, que se cuestionan antes de gastar. Poco a poco, tu mentalidad empieza a cambiar. Lo que antes te parecía aburrido, como ahorrar o planificar, empieza a tener sentido. Lo que antes veías como imposible, invertir, crear activos, generar ingresos adicionales, empieza a volverse alcanzable. Tu entorno no solo influye en lo que haces, también transforma lo que deseas. Cambiar tu entorno financiero no significa alejarte de todas las personas que conoces ni romper relaciones importantes. Significa tomar decisiones conscientes sobre qué voces tienen más peso en tu mente.
¿A quién escuchas con atención? ¿De quién tomas consejos? ¿Con quién hablas de dinero y cómo lo hablan? Además, tu entorno no se limita a las personas. También incluye todo lo que consumes a nivel mental. Redes sociales, vídeos, libros, podcast, cada pieza de contenido que eliges es una influencia directa en tu forma de pensar. Si consumes contenido superficial, impulsivo o enfocado en la apariencia, eso se reflejará en tus decisiones. Pero si te expones constantemente a ideas de crecimiento, educación financiera y pensamiento estratégico, tu mente empezará a operar de forma distinta. Hoy tienes acceso a mentes brillantes sin necesidad de conocerlas personalmente. Puedes aprender de expertos, emprendedores, inversionistas y educadores que comparten su experiencia. Si eliges bien, puedes construir un entorno mental poderoso, incluso si tu entorno físico aún no es el ideal. Rodéate de ideas que te eleven, y con el tiempo, tus decisiones también se elevarán. Otro punto clave son tus hábitos diarios. Porque tu entorno no solo está afuera, también está dentro de tus rutinas. ¿Qué haces con tu dinero apenas lo recibes? ¿Tienes el hábito de ahorrar primero o gastar primero? ¿Revisas tus finanzas o las evitas? ¿Llevas control de tus gastos o simplemente esperas que alcance? Esos pequeños comportamientos, repetidos día tras día, crean un sistema invisible que dirige tu vida financiera. Y muchas veces, ese sistema está funcionando en tu contra sin que lo notes. Lo cómodo suele ser el mayor enemigo del progreso. Si tus hábitos actuales no te acercan a la estabilidad o al crecimiento, entonces necesitas rediseñarlos. No es fácil, pero es totalmente posible. Todo cambio de hábito requiere 3 cosas: decisión, constancia y claridad. Decisión para empezar, constancia para sostenerlo y claridad para recordar por qué lo estás haciendo. Además, construir un entorno positivo no es un lujo, es una estrategia. No se trata de rodearte de personas exitosas solo por apariencia, sino de conectar con quienes comparten valores similares: responsabilidad, disciplina, visión a largo plazo. Puedes empezar con algo simple: identifica a alguien que ya tenga la vida financiera que tú deseas. Observa cómo piensa, cómo actúa, cómo toma decisiones. Aprende de eso. Si tienes la oportunidad, acércate, aporta valor, construye una relación genuina. Las relaciones no deben ser solo para obtener algo. Deben ayudarte a crecer. Porque cuando te rodeas de personas que avanzan, tú avanzas. Y cuando tú avanzas, también inspiras a otros. Finalmente, entiende esto: tu entorno no es algo fijo. No es una condena ni una excusa. Es algo que puedes rediseñar, paso a paso. Cada decisión cuenta. Cada contenido que consumes suma o resta. Cada hábito que repites te acerca o te aleja de tu objetivo. Tú eliges quién influye en tu vida. Tú eliges qué entra en tu mente. Tú eliges qué acciones repites todos los días. Y al elegir todo eso, estás eligiendo tu futuro financiero. Si transformas tu entorno, cambiarás tu forma de pensar. Si cambias tu forma de pensar, cambiarás tus decisiones. Y si cambias tus decisiones de manera consistente, tu realidad económica también cambiará. Esa es la verdadera fuerza de esta ley. No es magia. Es influencia bien dirigida. Ley número 11. La ley de la acción imparable. ¿Saber es útil? Claro que sí. Pero el verdadero valor del conocimiento aparece únicamente cuando se transforma en movimiento. Puedes llenarte de libros sobre dinero, escuchar a expertos, consumir contenido motivacional todos los días y tener la mente llena de ideas increíbles, pero si no haces nada con eso, tu realidad no cambia en absoluto. Peor aún, el exceso de información sin ejecución puede engañarte. Te hace sentir que estás avanzando cuando en realidad sigues en el mismo lugar. Es una trampa silenciosa. Crees que estás progresando porque entiendes más, porque opinas mejor, porque analizas todo, pero en el fondo no estás tomando decisiones reales. Te conviertes en alguien que sabe mucho, pero que hace poco. Y ahí es donde muchos se quedan estancados.
La diferencia entre quien logra resultados y quien no, no está en cuanto sabe, sino en cuanto actúa. La acción es el puente entre lo que deseas y lo que consigues. Sin ese puente, todo se queda en intención. Mucha gente se dice a sí misma, voy a empezar cuando esté listo, cuando tenga más claridad, cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo. Pero esa espera puede durar años o toda la vida. Porque la perfección no llega antes de actuar. La claridad no aparece sentándote a pensar, aparece cuando te mueves, cuando pruebas, cuando te equivocas y corriges. El miedo no desaparece antes de actuar. Se reduce cuando avanzas a pesar de él. Las personas que desarrollan una mentalidad fuerte no esperan condiciones ideales. Empiezan con lo que tienen. Aprenden en el proceso. Se adaptan. Se equivocan, sí, pero no se detienen. Entienden algo clave, el mayor riesgo no es fallar, es quedarse inmóvil. Ahora bien, no se trata de hacer cosas gigantes todos los días. La verdadera transformación viene de lo pequeño, pero constante. De esas acciones que parecen insignificantes, pero que repetidas en el tiempo, cambian tu vida. Por ejemplo, 1. Anotar en qué gastas tu dinero cada día. 2. Ahorrar un pequeño porcentaje, aunque parezca poco. 3. Leer o aprender algo útil durante unos minutos diarios. 4. Evitar compras impulsivas. 5. Pensar antes de gastar. 6. Buscar una oportunidad, aunque sea mínima, para generar ingresos. Nada de eso es espectacular. Pero todo eso es acción real. Y la acción, por pequeña que sea, tiene más impacto que cualquier intención. Cada vez que haces algo, aunque sea mínimo, estás entrenando tu mente. Le estás demostrando que eres alguien que cumple, que avanza, que no se queda solo pensando. Y eso construye confianza en ti mismo. Poco a poco, te conviertes en una persona que ejecuta, no solo que planea. Hay algo que debes entender, no necesitas tener todo claro para empezar. De hecho, es al revés. Empiezas, y en el camino vas entendiendo. La experiencia es el verdadero maestro. Es actuando como te vuelves mejor, no esperando a ser perfecto. Cuando te mueves, pasan cosas. Aparecen ideas nuevas. Conoces personas clave. Descubres oportunidades. Aprendes lo que funciona y lo que no. Pero si no haces nada, lo único que crece son las dudas, el miedo y la frustración. Si hoy sientes que estás estancado, probablemente no es porque no sepas qué hacer. Es porque no estás haciendo lo que ya sabes que deberías hacer. Y eso se rompe de una sola forma, empezando. No con algo enorme. No con un cambio radical. Sino con un paso. Luego otro. Luego otro más. Así se construye la acción imparable. Olvídate de la idea de cambiar toda tu vida en un día. Eso no es realista. Lo que sí es real es mejorar un poco cada día. La constancia le gana al talento. La ejecución le gana a la intención. Y las pequeñas acciones repetidas tienen un efecto acumulativo brutal. Es como una gota de agua cayendo sobre una piedra. Al inicio no pasa nada. Pero con el tiempo, deja marca. Así funciona el progreso financiero también. No es un golpe de suerte. No es algo que pasa de la noche a la mañana. Es un proceso. Es una construcción diaria. Y cada acción es un ladrillo. Si cada día haces aunque sea una cosa que te acerque a tener control sobre tu dinero, dentro de un año tu realidad puede ser completamente distinta. Pero si no haces nada, dentro de un año todo seguirá igual o peor. Aquí está la verdad directa, la acción te libera, la inacción te atrapa. No necesitas sentirte listo. No necesitas tener ganas. No necesitas que todo sea perfecto. Solo necesitas empezar. Aunque te equivoques. Aunque tengas miedo. Aunque no sepas exactamente cómo hacerlo. Empieza igual. Porque cuando entras en movimiento, algo cambia dentro de ti. Tu mente se enfoca. Tu energía se activa. Empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías dudas. No te obsesiones con querer mejorar.
Enfócate en hacer, ajustar y seguir avanzando. Ahí está la diferencia real. Al final, no gana el que más sabe. Gana el que más hace. Porque lo que transforma tu vida no es la información que tienes, sino lo que haces con ella. La acción es la verdadera moneda del éxito. Y todos los días decides si la usas para avanzar, o si la desperdicias quedándote donde estás. Ley número 12. La ley de la verdadera libertad financiera. La libertad financiera no se trata de acumular dinero sin parar ni de vivir obsesionado con cifras cada vez más grandes. No se trata de trabajar sin descanso ni de convertirte en esclavo de la riqueza. La verdadera libertad va mucho más allá de lo material. Ser libre financieramente significa vivir bajo tus propias reglas. Significa tener la tranquilidad de saber que tus necesidades están cubiertas, que puedes tomar decisiones sin miedo y que tu tiempo está alineado con lo que realmente importa para ti. En este contexto, el dinero deja de ser el objetivo principal y se convierte en una herramienta. Un medio que te permite construir la vida que deseas. Un recurso que te da espacio. Espacio mental para pensar con claridad, espacio emocional para vivir en paz y espacio físico para elegir cómo quieres usar tu tiempo. Porque al final, no se trata solo de ganar más. Se trata de vivir mejor. La verdadera libertad financiera se refleja en cosas simples, pero poderosas. Como poder decir no sin culpa cuando algo no está alineado contigo. Como no aceptar trabajos, proyectos o compromisos que van en contra de tus valores solo por necesidad. Como no sentirte atrapado en una rutina que no te llena. Eso es libertad, tener opciones. Y esas opciones no aparecen por casualidad. Se construyen. Nacen de decisiones inteligentes, de hábitos conscientes y de una estructura financiera bien pensada. Por ejemplo, cuando empiezas a diversificar tus ingresos, cuando no dependes únicamente de tu tiempo para generar dinero, cuando tienes ahorros que te respaldan y comienzas a invertir con visión, te estás acercando a esa libertad. Pero hay algo aún más importante que muchas personas pasan por alto, el propósito. Puedes tener mucho dinero, pero si no sabes para qué lo quieres, es muy fácil sentirte vacío. Hay personas que ganan grandes cantidades, pero viven estresadas, desconectadas, sin sentido. Porque el dinero por sí solo no llena nada. Lo que realmente genera satisfacción es saber que lo que haces con tu dinero tiene un significado. Que cada decisión financiera está alineada con lo que valoras. Que tu trabajo, tus inversiones y tu estilo de vida están construyendo algo más grande que tú. Ahí es donde aparece el equilibrio real, ingresos sostenibles, dirección clara y tranquilidad interna. No se trata necesariamente de trabajar menos. Se trata de trabajar con propósito. No se trata de gastar más. Se trata de gastar con intención. No se trata de tenerlo todo. Se trata de tener lo suficiente para vivir sin miedo y con sentido. Y para llegar a ese punto, necesitas algo más que habilidades técnicas. Necesitas transformar tu mentalidad. Porque la libertad financiera no comienza en tu cuenta bancaria. Comienza en tu forma de pensar. Empieza cuando dejas de vivir desde la escasez y comienzas a actuar con intención. Cuando dejas de enfocarte solo en sobrevivir el mes y empiezas a construir sistemas que funcionen a largo plazo. Cuando pasas de preguntarte ¿será posible?, a preguntarte ¿cómo lo hago posible? Ahora bien, la libertad financiera no tiene una única forma. Para algunos, puede significar tener ingresos pasivos que cubran lo básico y les permitan dedicar tiempo a lo que aman, viajar, crear, compartir. Para otros, puede significar construir empresas, liderar proyectos grandes o generar impacto a gran escala. No hay un modelo único. Pero sí hay una regla clara: si el dinero no está conectado con tu propósito, terminará siendo una carga, no una solución. Y aquí entra otro elemento clave: la paz mental. Muchas personas logran generar ingresos, incluso construyen patrimonio, pero viven en constante ansiedad. Se preocupan por cada cambio, por cada número, por cada resultado. No descansan. No confían. Y eso no es libertad. Eso es estar atrapado de otra forma.
La verdadera libertad financiera también implica soltar el control excesivo. Confiar en tus decisiones. Saber que, si algo sale mal, tienes la capacidad de adaptarte. Que no dependes de una sola fuente, ni de un solo resultado. Que has desarrollado resiliencia, tanto financiera como emocional. Eso es paz, saber que, pase lo que pase, tienes recursos, y que tú mismo eres el recurso más importante. Eres capaz de generar, de reconstruir, de volver a empezar si es necesario. Todo este camino de crecimiento financiero lleva a este punto: vivir con libertad. Pensar con claridad. Actuar con inteligencia. Tomar decisiones sin miedo. No estás aquí para vivir limitado por deudas, por miedo o por un estilo de vida que no te representa. Estás aquí para crecer, para evolucionar, para construir algo significativo. El dinero, bien utilizado, es una herramienta poderosa para lograrlo. Pero mal utilizado, puede convertirse en una cadena invisible. Por eso, necesitas definir qué significa para ti la libertad financiera. No copies el sueño de otros. No persigas números vacíos. Hazte preguntas reales. ¿Cuánto necesitas para vivir tranquilo? ¿Qué tipo de vida quieres construir? ¿Qué te gustaría hacer con tu tiempo si el dinero no fuera un problema? ¿Qué estructura financiera necesitas para sostener esa vida? Las respuestas a esas preguntas son las que le dan dirección a todo. Y una vez que tienes claridad, todo empieza a alinearse. Tus decisiones cambian. Tus prioridades se ordenan. Tu energía se enfoca. Porque cuando tienes propósito, el dinero encuentra dirección. Y cuando tienes paz, todo lo demás se expande. Conclusión: tu nueva relación con el dinero. Todo lo que has aprendido hasta aquí no son solo ideas. Son principios que han transformado la vida de muchas personas. Pero entenderlos no es suficiente. Necesitas vivirlos. La transformación ocurre cuando conviertes el conocimiento en acción diaria. Cuando cada decisión que tomas con el dinero refleja en quién te estás convirtiendo. Pregúntate constantemente: ¿estoy actuando desde el miedo o desde la visión? ¿Estoy reaccionando o estoy creando? ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? Tu relación con el dinero no depende solo de cuánto ganas, sino de cómo piensas, cómo sientes y cómo decides. Estas leyes no funcionan de manera aislada. Se potencian entre sí. Cuando las integras, el cambio es mucho más profundo. Cuando aprendes y ejecutas al mismo tiempo, avanzas más rápido. Cuando valoras tu tiempo y sabes invertir, multiplicas resultados. Cuando controlas tus emociones y piensas a largo plazo, construyes estabilidad. Pero más allá de todo eso, hay algo aún más importante: tu identidad. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de actuar como alguien que sobrevive y empiezas a actuar como alguien que construye. Cada decisión cuenta. Cada hábito suma. Cada acción define quién eres. Cuando eliges ahorrar en lugar de gastar por impulso, estás cambiando tu mentalidad. Cuando eliges aprender en lugar de distraerte, estás elevando tu estándar. Cuando haces algo incómodo pero necesario, estás creciendo. Tu nueva vida financiera comienza con una decisión: dejar de ser espectador y convertirte en protagonista. No estás aquí para repetir ciclos de escasez. Estás aquí para romperlos. Y no necesitas ser perfecto. Solo necesitas compromiso. Compromiso contigo. Con tu crecimiento. Con tu visión. Haz de estos principios una guía diaria. Antes de cada decisión, cuestiónate. Antes de rendirte, recuerda por qué empezaste. Antes de aceptar algo, evalúa si está alineado con lo que quieres construir. Ese tipo de conciencia cambia todo. Y nunca olvides esto: el dinero no es el origen. Es el resultado. Es un reflejo de lo que ocurre dentro de ti. Cuando mejoras tu mentalidad, tus resultados cambian. Cuando elevas tu autoestima, tus ingresos crecen. Cuando confías en ti, empiezan a aparecer oportunidades. No necesitas validación externa. Necesitas una decisión interna firme.
Cree en ti incluso cuando no veas resultados inmediatos. Invierte en ti incluso cuando el progreso sea lento. Actúa como la persona en la que quieres convertirte. Porque cuando cambias por dentro, tu realidad cambia por fuera. Este es tu momento. No porque todo sea perfecto, sino porque decidiste avanzar. La riqueza, la abundancia y la libertad no son un destino final. Son un camino que recorres todos los días, con cada decisión que tomas. Y ahora ya no eres el mismo de antes. Ahora tienes más claridad, más conciencia, más fuerza. Y eso, lo cambia todo.